Somos gente normal, gente del común. Que tiene dilemas, como todos. No tenemos voces llamativas y mucho menos rostros atractivos. Así que si se quedan es por lo que decimos. Bienvenidos a Piezas Desafinadas. Así como el día condena la noche a su fin y la luz sacrifica a la oscuridad, así como se extinguen los últimos momentos de sueño al acercarse el amanecer, sentir como una fuerza te saca de tu tranquilidad, de tu status quo, te hace abandonar la pereza, la calma, el descanso. Así es como se sienten miles, millones, billones de personas alrededor del mundo cuando tienen que levantarse para ir a trabajar. Si estás en el inicio, en el intermedio o en el final de tu día, acércate y entra porque hoy vamos a hablar de trabajo. Bienvenidos a Piezas Desafinadas. Me encuentro con Marisol, Salomón y Oscar. Suena entonces, la alarma. 3 de la mañana, 4 de la mañana. En mi caso, 5:30 de la mañana. Alistarse a trabajar. ¿Pero qué Alistarse es? Para ir a trabajar. ¿Qué es el trabajo? ¿Qué es el trabajo, Andrés? En física, el trabajo es cuando uno aplica una fuerza en una distancia determinada. Por ejemplo, yo cojo este muñeco y pongo y lo muevo. Esto es trabajo. Okay. Pero en la cotidianidad, el trabajo es una actividad física o intelectual. Entonces, pero en la cotidianidad tiene otro significado que va pues muy de acuerdo a la definición física. No, pero va muy de acuerdo, pero tiene otras connotaciones. Sí, el trabajo es más variables dependiendo de los diferentes contextos, y ahí es donde entra lo que sí, como el concepto como tal es una actividad ya sea física o intelectual, pues que realizamos para obtener algo, o sea, en pro de un objetivo, ya sea un beneficio económico en el cual producimos ya sea bienes o servicios. Sí, eso es el trabajo, sí, efectivamente. Por ejemplo, en mi caso yo trabajo en el sector servicio. ¿Usted en qué sector trabaja? ¿Servicio? Yo creo que también trabajo en servicio. Sí, claro, sector servicio. ¿Cuántos sectores hay? Hay diferentes sectores. Está el sector manufacturero. ¿Qué otro más de servicio hay? Sector manufacturero, el sector servicio, el sector agroindustrial, el sector de hidrocarburos, el sector transporte, el sector de minería, el sector cultural. Entonces, servicio. Hay muchos. Estoy en el sector servicio. Entonces, ¿cuál fue tu primer trabajo, Marisol? Mi primer trabajo, pues trabajo de formalidad, con salario o sin salario. No, tu primer trabajo. Pues sí, me voy en función de la definición. ¿Es para obtener un beneficio no necesariamente económico? Sí, me voy a la función de la definición, fue ser niñera. ¿Ese fue tu primer trabajo? Sí. ¿Fuiste niñera de un niño? Animales. No, porque también hay de perros. No, niñera de un niño. Ah, ok. Cuidaba 2 niños. ¿Sí? Sí. ¿Familiares o...? No. ¿Cuántos años tenías? Como 16. Ah, ok. Sí, 16. Sí, 15 o 16 años. Cuidaba a 2 niños y a la niña la llevaba a estudiar a la escuela y me quedaba con el niño, creo que eran las tardes, en las tardes, porque yo estudiaba, en las tardes, porque yo estudiaba en la mañana, entonces en las tardes lo cuidaba, mientras los papás llegaban. Ok, mi primer trabajo... Pero me pagaban, no recuerdo cuánto, pero sí me pagaban. Ah, pero sí era para un beneficio. Sí, claro, me pagaban. Ah, ok. Mi primer trabajo fue respirar. Pero ya entendiéndose un poquito yo desde los 15, 14 años, mi primer trabajo fue con una tía que tenía una tienda estudiantil. En los colegios suelen haber unas tiendas. Sí, la tienda escolar. Sí, exacto, la tienda escolar. La de la empanada, la papa borraja. Cuando estaba en vacaciones, no tenía así nada que hacer, como el calendario de esa escuela era diferente. Aquí antes se manejaban 2 calendarios. Todavía. Calendario A y B. Yo estudiaba, si no estoy mal, en calendario A y el colegio era calendario B. Entonces se coincidía que en mis tiempos libres podía ir a ayudarle a mi tía, como era que un todero, asistente, le ayudaba a vender, acompañaba a mercar.
alistar los productos en la nevera. Era multitask. Exacto, una comida, un chiclecito, era una comida rico. ¿Y te pagaban? Sí, me pagaban. Fue mi ¿Semanal, primer quincenal, trabajo. mensual? Ay, no recuerdo, realmente no recuerdo. ¿Cuántos años tenías? Tenía 14, 15 años. No es legal porque eras un menor de el edad. trabajo infantil. Explotación infantil. Yo tampoco debería haber trabajado esa. Pero, es que no se debe. pues bueno, para mí fue una experiencia bacana porque aprendí muchas cosas, aprendí lo valioso de ser cuidadoso en el trabajo porque me pagaban, pero la mayoría de mi sueldo se iba para reparar cosas que dañaba. Por lo menos algo que dañaba era el vaso de la licuadora, entonces pagaba para pagar los vasos. También aprendí a mercar porque iba a la galería con mi tía a escoger papa, a cargar bultos. ¿Te tocaba cocinar, ayudar en la cocina? No, solamente... Porque para ahí los peligros de que ahora que, bueno, más adelante lo veremos cómo evolucionan las políticas laborales, pero en esa época solo ayudaba a vender, repartir, distribuir en la nevera de las marcas que había en esa época, los envases, las neveras de postón, atender las cosas. Entonces aprendí a manejar rápidamente que llegaba dinero, cuánto era la de vuelta, pensar rápido, ayudaba a vender helados, que tenía helados. No, fue una experiencia muy interesante porque yo vengo de un colegio de solo hombres, entonces ahí en ese colegio donde trabajé pues tenía la oportunidad de charlar con niñas y era muy interesante. Le cogí el gusto al voleibol, un deporte que me gusta mucho, el voleibol, viendo en los descansos cómo jugaban y jugando, viendo las niñas, encantándome de las piernas que tenían las niñas en esa época. Entonces sí, fue mi primer trabajo. Trabajé bastante rato hasta que entré a la universidad. Yo después tuve otro trabajo como a los 17 años y era una maquila. Y trabajaba con mi hermana. Pues bueno, para nuestros espectadores, Marisol, ¿qué es una maquila? Es un sitio donde tú organizas, o sea, maquilar es como... según la RAE. No, según la RAE no. No, es cuando los productos que están manufacturados, tú los empacas. ¿Ya? Los empacas cuando son promocionales y demás. Ok, también te pagaban por ello. Sí, pero me iba mal porque era demasiado lenta. Entonces lo que hacíamos era empacar los recibos del impuesto predial. Entonces nos tocaba organizarlo por direcciones. Pero yo en eso, manitas creativas, sí, no he sido muy buena. ¿Te despidieron rápidamente? No me despidieron porque no te despedían, o sea, no te pagaban prestaciones, ni seguridad social, ni pensión. No importaba nada. Si eras pues desde el hecho de que era menor de edad. Ok, sí, claro, pues. Pero nos pagaban por producción. Pero bueno, pues yo creo que estuve por ahí unos meses. Pero es interesante la experiencia. Aquí es fácil saltar la pregunta, ¿cuál fue tu primer trabajo en tu profesión? En mi profesión. Forjarte profesionalmente. Bueno, yo he trabajado varias cosas. Yo trabajé enseñando música en Confenalco, en un programa... ¿Pero ya con tu profesión? O sea, sí, ya de las cosas que iba aprendiendo, porque estuve en el IPC, el Instituto Popular de Cultura, entonces empecé a enseñar música. ¿Y qué enseñabas de música? ¿Técnica vocal? Enseñaba a cantar a los niños y les enseñamos a tocar instrumentos, cosas muy sencillas. La idea del programa Excalibur, que era un programa de Confenalco, creo que todavía está, era sacar un producto. ¿Qué es Confenalco? Confenalco, la caja de compensación. La caja de compensación. Entonces, dentro de los programas que tienen los afiliados, un beneficio para los niños que estaban entre creo que los 5 y 12 años, si no recuerdo mal, son programas artísticos. Entonces, la finalidad era sacar un producto. Entonces, preparabas durante todo el programa, que son 3 meses, un producto con los niños y al final hacías una presentación. Entonces, ellos pasaban por diferentes clases como era pintura, teatro, música y así, artes plásticas, demás. Trabajé ahí primero, también fui docente, enseñaba preescolar y me di cuenta que muchas veces no necesitas un título para enseñar.
porque en esa El época filtro era pues fácil de... sí, pues no tenía el título todavía, sí la vocación y pues sí el conocimiento, porque había hecho otras cosas, pero pues no tenía el título de licenciatura, por ejemplo. Claro, no había un filtro como tal, no que podían llegar malos profesores. Estuve trabajando así y ya con mi primera carrera universitaria empecé a trabajar en el zoológico de Cali. Ese fue mi primer trabajo. Ya donde empecé ya como profesión, como tal, pero pues como con título, porque sí, pero como te decía, había hecho otras cosas de aprendizaje, pues donde también me habían pagado, pero ya a nivel de cuando me gradué de la universidad, bueno, de hecho antes de graduarme de la universidad empecé a trabajar en el zoológico y ahí recibí mi primera remuneración ya por mi profesión. Por tu profesión, okay. ¿En tu caso? Yo mi primer trabajo fue cuando hice prácticas profesionales de mi carrera, lo realicé en la PETAR. Una PETAR es una planta de tratamiento de agua residual que es la encargada de coger... Bueno, aquí en Cali existen 7 ríos, de los cuales 2, si no estoy mal, se tratan. 3 se tratan, gracias. Abastece. Cali es conocida como la ciudad de los 7 ríos. Sí, aunque Río Jamundí por plan de ordenamiento territorial también dicen que hace parte de Cali. O sea que serían los 8. He vivido engañado hasta este momento. Gracias, Marisol. Pero muchos ya no son... ya están demasiado contaminados. Sí, están demasiado. Entonces quedan 3 y yo trabajé en la PETAR que se encargaba de tratar. Una PETAR es como ya dije, una planta de tratamiento de agua residual. Lo que hace es captar el caudal del río, tratarlo y volverlo con menor materia orgánica al río para que ya pueda entrar a la planta de tratamiento de agua potable, una PETAP. Entonces mi primera práctica profesional fue ahí donde ejercí pues lo que había aprendido en mi carrera. Era auxiliar de laboratorio, me tocaba lavar material. Me asignaban unos análisis, habían más de 30 análisis, se asignaban entre los diferentes analistas, pero los más experimentados pues, manejaban los equipos más complejos. Entonces todas las mañanas tocaba llegar a ver qué me tocaba a mí, qué análisis me tocaba realizar, verificar los equipos y realizarlo. Fue una experiencia muy bonita, tuve una de las jefes más chéveres, pues no más chéveres, pero una jefe muy bacana por su comprensión, su forma de hablar, el respeto que le daba al trabajador, como el valor al trabajador. Sí, claro, y me gustó mucho y sí, esa fue mi experiencia. Algo que de pronto me gustaría enfatizar es ¿qué aprendimos de esos 2 trabajos como el de antes de la profesión y ya cuando estudiamos como tal? ¿Aprendiste algo? Aprendí que si tienes educación te pagan más. No, es verdad, porque por ejemplo en el otro, como te decía, pues no tenía ni idea, era demasiado lenta, entonces pues le pagan a uno por producción. Entonces si... O sea, entre más en la maquila. Entre más haga, pues más me pagan. Ah, ok, ya no, pero pues... Pudiste haber ganado más si hicieran mucho. Probablemente, pero no, realmente era muy lenta. Y de niñera tampoco... ¿De qué? De niñera tampoco ganaba mucho. No, tampoco ganaba uno. Okay. Además, como te digo, pues era menor de edad, o sea, era algo de medio tiempo, como para tener un ingreso allí adicional. Pero ya cuando ya estaba estudiando, ya digamos que le da a uno un estatus diferente el haber estudiado. Entonces, pues... Puedes pensarte en buscar algo distinto, ¿ya? Y no sé si la palabra sea conformarse, pero ya no es lo que salga, sino que ya puedes buscar algo diferente. O sea, ya puedes darte la opción, no voy a decir que lujo, sino la opción de... Bueno, me queda una duda, ¿por qué un zoológico? ¿Por qué un zoológico? Bueno, yo estaba estudiando ecología en Univalle y... había un mensaje publicado de que estaban buscando educadores ambientales para una empresa, no decían para dónde, que hicieras la prueba, o sea, tocaba ir y pasar una prueba. Entonces, pues como estaba relacionado con mi carrera, pues obviamente cuando tú terminas o cuando tú buscas una oferta laboral, yo creo que el 100% te piden experiencia. O bueno, el 99.9%. Sí, es una gran barrera para los recién. Te piden experiencia laboral. Entonces, pues yo necesitaba trabajar en lo que estaba estudiando antes de salir graduado, porque siempre es más difícil. Si ya tienes una experiencia, por ejemplo, una práctica
o de haber ejercido tu carrera antes de que te gradúes, al menos aquí en este país hay un poco más de facilidad para que sigas trabajando o ejerciendo pues en tu profesión. Entonces eso es pues como con una de las primeras barreras que uno se encuentra cuando se gradúa. Entonces salió la opción, fui a hacer la prueba y quedé. Y bueno, resulta que era en el zoológico, entonces en el zoológico trabajé 3 años. Entonces allá a los 3 años, por un amigo, salió la oferta de la empresa donde estoy trabajando ahora. Entonces ya tenía la experiencia pues con el parte de educación ambiental, pero necesitaba o quería ejercer a nivel industrial, porque siempre tenía el concepto de criticar. O sea, yo tenía, no sé si, el sesgo de criticar la industria. Entonces, sí, es que la industria es la que más contamina, lo que sí, la que más genera contaminación, y que ensucia el agua y que no sé qué. La industria no contamina tanto, algunas sí, pero cuando hay regulaciones y hay un buen sistema de gestión dentro de las compañías y hay un compromiso desde la gerencia, se reducen estos impactos. Pero hay menos control a nivel domiciliario. Por ejemplo, a mí nadie me controla que voto por el sifón, nadie. Entonces la gente dispone por el sifón, bueno, saliéndome un poco del tema, dispone por el sifón ácidos, grasas, lo que quieran, y nadie le controla eso, porque al final, bueno, eso irá a una planta de tratamiento y los procesos allá de potabilización, que es lo que nos cobran en el recibo de los servicios, pues van a hacer que la persona ya trabaje más duro para poder solucionar esos problemas. Pero a nivel industrial hay muchas normas, muchas hay mucha regulación, entonces, y hay muchas auditorías, y también depende del tamaño de la empresa, pues obviamente va a haber más fiscalización en eso y auditorías. Alguno que esté escuchando esto en este preciso momento dirá, una vendida a las corporaciones. No soy vendida a las corporaciones. ¿Por qué? Porque yo hago parte del cambio. Entonces, ¿y qué era lo que venía ahora? Un día pensé que si yo quería que se generara un cambio, yo debía ser parte del cambio. Entonces se dio la opción, salió una oferta de trabajo, era para las prácticas, y las prácticas eran solo 6 meses, yo ya iba a terminar la carrera, me presenté, quedé, y de esas cosas que no sé si el destino, Dios, la vida, los astros, todos se conjugaron. Yo presenté la entrevista de trabajo y un día iba en el bus, iba a recoger a mi hijo. Bueno, no he contado, yo tengo un hijo, ya tiene 19 años, está grande. Iba a recogerlo al colegio y me robaron el celular en el bus. Entonces, pues me quedé incomunicada. Los teléfonos de los contactos que había dado estaban desactualizados. El punto es que me habían estado intentando, llevan como 15 días intentando contactarse conmigo y no había dejado números, hasta que por fin como que uno de los teléfonos, que era mi hermana, contestó. Entonces ella me llamó y me dijo, ay, mira, te están llamando de tal empresa que necesitan que los llames. Bueno, yo llamé y me dijeron, hola, mira, es que quiero anunciarte pues que quedaste seleccionada. Entonces yo le dije, ¿seleccionada? Y seleccionada es que pasé un proceso y sigo, no, ya quedas tú. Entonces pues realmente me emocionó mucho porque era una experiencia digamos que muy valiosa, porque fue una multinacional y me iba a dar la oportunidad de hacer algo diferente y ver desde ahí si se podía hacer algo diferente o si la idea que yo tenía. ¿Terminaste ya en el zoológico? ¿Pasaste? Claro, entonces renuncié al zoológico, me fui para allá porque yo decía, bueno, al menos son 6 meses en una empresa que va a tener experiencia, que después puedo seguir con esa experiencia que gano aquí, así sean 6 meses, pues ya lo puedo poner en mi hoja de vida y me va a servir para un próximo trabajo. Y esos 6 meses pues se volvieron 12 años, ya llevo 12 años trabajando en la empresa donde estoy. Y por eso te decía que no es vendida a las corporaciones, sino parte del cambio, porque yo trabajo en el área ambiental y en el área de seguridad, entonces día a día trabajo para que todas esas regulaciones, todo eso se cumpla. Entonces sé que sí hacemos la diferencia, al menos donde yo trabajo lo hacemos, y con las empresas vecinas que conozco sé que hacemos un trabajo muy valioso para que esto se cumpla y para no generar más contaminación ni enfermar a la gente.
Perfecto, ¿Y perfecto. usted? Bueno, el tema partía de que ya habíamos Ya, aprendido en ¿de nuestras qué era el experiencias trabajo? laborales. Eh, yo, yo en la experiencia laboral que aprendí antes de estudiar la profesión, lo vuelvo y lo repito, es hacer bien las cosas para no tener que gastar tu sueldo reparando daños que haces por tu descuido. Aprendí la puntualidad, madrugar, a cumplir un horario laboral, porque yo no trabajaba medio tiempo, sino que trabajaba, como estaba en vacaciones, todo el día, y era el compromiso, el Claro. almuerzo y todo, seguir, aprender a no dejar que mis caprichos juveniles determinaran mi forma de trabajar. Por lo menos si me enojaba porque no me gustaba tener que limpiar la nevera, entonces, lo voy a hacer mal. No, aprendí porque había un sueldo, o sea, había un contrato verbal de yo iba a prestar tales servicios y a cambio me iban a dar determinado dinero que me servía para las salidas, para comprarme un chiclecitos o... No, era Ya. bien. Y por ejemplo, en tu caso, ¿crees que estudiar te ayuda a mejorar tus condiciones laborales? Ya con todo eso terminando, con la pregunta de qué aprendí, Ujú. y de lo profesional, pues aprendí cómo liderar. Aprendí cómo liderar, no porque yo lo llegué a hacer, pero viendo a la gerente de esa planta, tengo muy buenos recuerdos. Aprendí cómo liderar, cómo se lideraba, cómo se aprendía a manejar adecuadamente el personal, el orden, y por eso fue motivando mucho más allá de mi formación, de que yo tengo estructuras para hacer muchas de las cosas, para organizar y todo, porque si uno organiza, los tiempos dan, cuadran y todo. Y en mi cuento aparte, en mi historia laboral he tenido muy buenos referentes de jefes, de líderes, Ya. y en la mayoría de los casos mujeres. Mujeres han sido muy buenos ejemplos. Luego trabajé en un laboratorio de investigación y desarrollo, y también la que lideraba me dijo algo muy cierto, de que uno en un equipo de trabajo tiene que aprender a lidiar con todas las personalidades, no buscar que todas las personas sean como uno quiere que sea, sino que la persona que tiene tal persona, cómo las encaminamos para que cumplamos el objetivo general. Eso me gustó. Lo que tú preguntabas ahorita de que si crees que los estudios te ayudan, sí, sí, hasta cierto nivel. Profesionalizarse te ayuda a que te paguen un mejor salario, pero de pronto estudiar de más Sí. ya te hace sobrecalificado para un trabajo y hace que no te paguen más, sino que no te llamen, porque lo que te tienen que pagar es un valor que no va a dar para lo que la empresa necesita. Entonces, a veces he conocido muchas personas que para buscar trabajo tienen que reducirse estudios para que los puedan contratar. Claro, yo me acuerdo que una vez haciendo la hoja de vida y alguien me la revisó y me decía, no debes poner tantas cosas porque no está bien. Si pones menos, pues malo, pero si pones más, pues también malo, porque van a decir que uno está sobrecalificado, lo que tú decías ahorita. Y mira que, volviendo al tema de los jefes y el trabajo, mi primer jefe en esta empresa donde estoy ahora, ella me ayudó muchísimo. Yo, por ejemplo, vivo muy agradecido con ella porque siento que ella ayudó a que yo sea la profesional que soy ahora, porque ella me lanzó al ruedo, creyó en lo que yo podía hacer y me dio esa independencia de... ¿Crees, teniendo en Hágale. cuenta esa experiencia que estás comentando, crees que no sé si llamarlos jefes, llamémoslos jefes porque así era como ahora me parece muy de ahora el tema del líder, pero llamémoslos jefes. ¿Crees que el jefe determina el tipo de trabajador que te puede llegar a convertir? Sí, en mi caso así fue. Sí, yo también soy muy Por la, partidario por la que sí. confianza que ella dio y porque ella siempre creyó que yo era capaz de hacerlo y ese resultado es pues los años que llevo trabajando y los resultados que he dado en las cosas que hago, ¿no? Que trato de que sean lo mejor posible porque es lo que me representa como persona y como profesional, ¿no? Es como la marca de uno. Yo sí creo también de que el jefe determina porque los seres humanos somos entes que aprendimos del ejemplo. Uh-huh. Somos gente del ejemplo y lo que vemos es lo que terminamos haciendo, así no seamos totalmente conscientes que lo estamos haciendo. Muchas malas prácticas laborales se perpetúan por el tipo de jefe que han tenido los trabajadores. Por lo menos en un entorno laboral donde el jefe explota, maltrata, así no estés de acuerdo, eventualmente cuando llegues a ser jefe puedes mostrar estas características porque fue lo que vistes y de Sí. pronto le viste a tu jefe que eso funcionaba. Entonces sí determina, ¿qué consideras tú que debe tener un buen jefe en un trabajo?
Yo pienso que una de las cosas importantes que uno como no jefe, sino como líder, pienso yo que más que jefe es un líder. Sí, ahora, pero llamemos, bueno, está bien, lo vamos a llamar líder, entonces líder, está bien. No, para mí, no tiene que decir. No, yo lo llamo jefe porque así era como lo conocía. No, pero antes. yo estaba ahí hablando de la hora, o sea, ¿qué creo yo? Sí, porque bueno, sí, si yo me un buen voy líder. al concepto de jefe, pues el jefe es el que impone, el que no escucha, el que se hace lo que yo diga. Para mí un líder es el que cree en sus trabajadores, porque finalmente el trabajo que haga uno es el resultado de él, lo visibiliza él. O sea, un buen líder es el que deja que confía en su trabajador y lo deja hacer. Porque si, por ejemplo, yo te digo, vea, necesito que me haga un cuadro así, pero yo después lo repito porque siento que soy la única que lo puede hacer, o me cargo el trabajo y no lo delego. Y también alguien que sabe delegar, ¿no? Porque si delegar, si usted no sabe delegar, que me costaba en su momento. Claro, porque es que si usted no delega, es porque usted piensa que usted es el único que puede hacer las cosas bien. Y lo otro es el tema de la comunicación, que la comunicación debe ir en doble vía. Por ejemplo, yo en la empresa he trabajado mucho y trabajamos en general en el equipo mucho por ejemplo, tú me dices, no, hágame un cuadro con 5 líneas. Entonces, yo debo verificar que lo que usted me está diciendo, yo lo entendí de la manera en que usted lo necesita. Entonces, trabajamos en esa doble vía. Te digo, bueno, tú lo quieres así, pero con pepita. No, yo no quiero con pepita, sino, no sé, las líneas que sean rojas. Entonces, llegar a establecer ese acuerdo en que lo que yo te voy a entregar es lo que usted necesita. Porque ¿qué pasa a veces? Que, por ejemplo, se piden cosas y el resultado no es el que usted estaba esperando porque en su cabeza había una idea y en la mía había otra. Yo recibí el mensaje de manera diferente porque a veces el mensaje no se... Por eso estandarizar conceptos. El mensaje no se recibe de la misma manera. Y lo otro, saber escuchar. Por ejemplo, a mí me pasa a veces que yo no dejo que la persona termine. Entonces... o sea, mi cabeza voló mi pensamiento fue tan rápido que yo pensé lo que usted iba a terminar, lo que usted iba a terminar. ¿A usted le gusta terminar frases de los demás? A veces, no, pero a veces, no te dejo hablar, entonces me dicen, escuche. Yo, bueno, sí escucho. Sí, efectivo, sí, el tema de buen líder es muy complejo porque, bueno, yo creo de todo lo que dice, estoy totalmente de acuerdo, pero creo que otra gran habilidad que debe tener un líder o alguien que dirija es saber escoger su equipo de trabajo. También. Saber escoger su equipo de trabajo porque el trabajo, toda esta mecánica de trabajar entendiéndose como para un beneficio económico, genera que ciertas personalidades muten y por lo menos hay un término que he aprendido hace muy poco debido a la maestría que se llama el empleado tóxico. El empleado tóxico, aquel que genera un mal ambiente laboral, pero no necesariamente es una persona que sea mala trabajando. Ya. O sea, entendiendo para cumplir la labor a la cual fue contratada. Ya. Probablemente genera un mal ambiente laboral porque su actitud y su personalidad lo muta. Genera desagrado. Forma. Sí, exacto, y esa persona puede frenar todo el equipo en sí, porque un buen trabajador individual no necesariamente es el que se busca para que todo el equipo pueda cumplir la meta general. A veces hay trabajadores muy individualistas que solo se preocupan por sus funciones y no ven todo el panorama. Entonces yo creo que una habilidad más de un buen líder es saber escoger su equipo de trabajo y siempre tener la visión panorámica clara, porque es el que ve todo el panorama, entonces tiene en cuenta por qué lo que tú estás haciendo va a funcionar para todo esto que estamos funcionando. Sí, no es igual. No, que no es igual. No es igual. Pensé que no es igual. No, estoy de acuerdo contigo. Pero, por ejemplo, ¿tú crees que hoy en día trabajamos igual que trabajamos hace 30 años? No. ¿O que el concepto ha cambiado? El concepto de trabajar ha cambiado. Muy buena. Bueno. Por ejemplo, si le preguntaras a tu papá, ¿cómo trabajó él? ¿O qué te diría él del trabajo? ¿O cuál es el concepto de él del trabajo? No soy mi padre, pero basándome en lo que he hablado con él, el concepto del trabajo es que se trabaja para llevar el sustento a la casa. No importa el trabajo que realices, simplemente es el trabajo que tienes que hacer para alimentar a tu familia. O sea, el fin justifica los medios. El fin, sí. De cierta forma sí, pensándolo un poquito más en detalle, sí, porque mi papá hizo lo que él realmente quería hacer. No,
Él trabajó en lo que había el trabajo, la idea de que él tenía era que trabajar para el Estado era lo mejor, porque Lo que podías había disponible. pensionarte rápido, entonces, sí, claro, entonces no, de por sí me generas una excelente duda de preguntarle a mi papá, lo haré cuando hable con él nuevamente, ¿qué le hubiera gustado trabajar a él? Claro, porque, por Es ejemplo... entonces sí, siguiendo con siguiendo Sí. con el para que no me pierda la idea, sí, el concepto ahora de trabajar es muy distinto al que se manejaba hace 30 años. Claro, porque, por ejemplo... Y las hace- condiciones laborales han cambiado Exacto, están relacionadas las dos cosas. Primero, que a uno le enseñaban que usted debía entrar a una empresa y pensionarse ahí. O sea, muchísimo. Dedicarle su vida. así fuera que nunca avanzaras y siguieras en la misma posición, pero no debías salirte del trabajo. Tenías que aguantarte ahí lo que fuera, pero ahí tenías que pensionar. ¿Cierto? Eso es una de las cosas. Lo segundo es que actualmente los jóvenes creo que piensan una idea de trabajo totalmente distinta. Los pelados no piensan en quedarse en una empresa 5, y de hecho he hablado con varios jóvenes que su idea de trabajo es totalmente diferente. Trabajan un año, conocen, se van para otro sitio, o ya deciden quiero ir al extranjero a probar otra Por lo cosa, menos o quiero tu independizarme. Tu hijo que estabas comentando ahorita, ¿qué opina de qué concepción tiene él del trabajo? Bueno, ya te cuento esa historia porque tuve una historia bastante triste a nivel de trabajo. Ya te expando un poquito, déjame terminar lo otro que te estaba diciendo. Y porque ahora las condiciones de trabajo también han cambiado. Antes los contratos eran indefinidos, entonces había unas condiciones laborales diferentes. Probablemente no eran las mejores, o sí, no lo sé. Pero, por ejemplo, ahorita hay mucho trabajo desde la prestación de servicio, que no contratan a la persona directamente. Entonces han cambiado mucho las condiciones laborales, entonces también, y también hay mucha competencia, ¿no? Porque hay más profesionales, pero entonces lo que un profesional hace por 3 millones, otro lo hace por 1 millón, entonces contratan al del millón. Tampoco hay unos acuerdos en los salarios en cuánto debería ganar y que se mantenga, pero es por las mismas... La misma lo demanda que decía de ahorita, profesionales. el tema de satisfacer las necesidades. Si tú puedes ser profesional, pero si tienes una familia, tienes unos hijos que mantener y llevas 2 años buscando trabajo y te ofrecen uno por 1 millón de pesos, pues probablemente vas a aceptar el trabajo. Así no vayas a estar más conforme en ese trabajo, y por eso hay mucha insatisfacción laboral también, ¿no? Por trabajar donde me toca, no donde De por sí, quisiera. había leído un estudio que hablaba de las personas que hacen el trabajo sin motivación. Decía que más del 70% de las personas que trabajan, bueno, no sé exactamente, pero sí decía más o menos por el 70% trabajan insatisfechas. No hacen su trabajo con motivación, solo hacen lo que les toca que hacer y nada más de la forma del menor esfuerzo que tienen que hacer lo que tienen que hacer. Y solo muy poquitos van un poquito más allá porque encontraron, y aquí volvemos a una pregunta muy básica y filosófica: ¿cuál es el objetivo de trabajar? Porque en esta sociedad se impuso esa normatividad de trabajar. Antes de que existiera que el capitalismo se impusiera, había que era necesario trabajar. Ya así entendiendo eso de que tengo que cumplir un horario, solo se trabajaba en función de lo que uno necesitaba. Entonces, una pregunta muy básica: ¿cuál es el objetivo del trabajo? Pues lo que estábamos hablando al inicio, o sea, la finalidad del trabajo es Obtener un beneficio. obtener un beneficio, ya sea bueno, desde una postura más, económico. más fisiológica, más filosófica, uno trabaja por dignificarse, El trabajo por encontrar dignifica al hombre, un eso es lo valor que a la siempre dice. existencia. Sí, encontrar un valor a la existencia, encontrar un porqué. Una razón de ser. Exactamente, entonces antes lo habíamos hablado, no cayendo en el error de generalizar a todos, pero sí es el sentir de la experiencia que tenemos. Los padres de uno o abuelos trabajan por cubrir la necesidad familiar. Además, o sea, siguiendo el fin justifica los medios. No, y además porque el papel de la mujer era estar en la casa y el hombre era el proveedor. Claro, era el único proveedor del hogar. A no claro, ser que fuera madre cabeza de familia, o sea, que fuera una madre que tuviera solo sus hijos, que ya ella tenía que salir directamente a trabajar. Pero cuando estaba la madre en la casa, pues ella estaba en las funciones de la casa. Sí, sí. Ahorita hoy en día pues se trabaja ahora de ya igual manera. el Deben trabajar concepto los dos. de familia como un solo miembro del hogar es el que sustenta a toda la familia, pues ya creo que no se puede con
lo No, que cuestan las cosas, con lo no, que cuestan las y la cosas. calidad de vida y para tener un nivel Exacto, ya tienen que diferente, hay trabajar los dos. Ya tienen que trabajar los dos, entonces eso ha cambiado como el enfoque, pero también siento que se ha hecho nuevamente más presente el tema de ¿por qué trabajo? ¿Por qué trabajo? Pero no quiero desviarme de la pregunta que te había dicho. Sí. Tu hijo que has comentado, ¿qué percepción tiene de trabajar? Mira, él está haciendo una carrera técnica como chef en cocina y estaba haciendo su etapa práctica, entró a una empresa, no voy a decir el nombre, pero no le fue muy bien. La verdad, su experiencia fue muy insatisfactoria, pensaría yo. De hecho, nos tocó intervenir a nosotros como padres porque lo estaban explotando laboralmente. O sea, él estaba en su etapa práctica y aquí en Colombia, pues cuando tú estás en tu etapa práctica hay unos horarios que se deben cumplir y hay unos días que debes trabajar, o sea, hay toda una regulación porque eres un practicante, no eres un empleado de la empresa, entonces a él lo colocaron a trabajar, trabajaba los domingos, los sábados, más de 8 horas, le dio dermatitis, no le dieron suplementos de protección personal que necesitaba, aunque levantó la mano y dijo, mire la dermatitis y más en un sitio de cocina donde él está preparando alimentos, entonces no sé cómo funciona el sistema de gestión allá de seguridad y salud en el trabajo, pero no le atendieron, no sé si porque lo consideraron muy pequeño o porque con todos los practicantes hacen lo mismo. El punto es que él empezó a enviar correos diciendo, por favor, mire las horas que estoy trabajando. Desde Recursos Humanos no le ponían cuidado. Se supone que Recursos Humanos está para atender al empleado, pero desafortunadamente muchas empresas son recursos inhumanos y la persona de Recursos Humanos se cree un dios. Están a favor de los objetivos de la empresa. No, y la persona de Recursos Humanos está por allá y el trabajador está por acá y se creen intocables y a veces conseguir una cita o que te atiendas es una cosa horrible. Entonces pienso que desde Recursos Humanos deberían tener más humildad porque es un área de servicio que está al servicio de los trabajadores, ¿no? Están para eso, para mejorar las condiciones de los trabajadores. Entonces no hubo una intervención por parte de ellos y la etapa pues fue que él estuvo incapacitado porque se enfermó, le dio una gastroenteritis. Si tú tienes gastroenteritis y preparas alimentos pues no deberías ir. Entonces tuvo 2 días sin capacidad y cuando lo programaron 56 horas de trabajo. Cuando él preguntó que por qué, le dijeron que porque él se había tomado su descanso el domingo, entonces él le dijo a su jefe, inmediato le dijo, venga, pero es que yo no me tomé mi descanso, o sea, yo estaba incapacitado, y la persona le dijo, no, ese es su día de descanso. Entonces, como lo querían poner a trabajar todo el tiempo, ya pues como madre me tocó ir allá a hablar, la persona de Recursos Humanos no nos quiso atender, y me tocó ir a hablar con la jefe de él directamente, aunque él ya es mayor de edad, pero de todas maneras considero que mi deber como formadora y como mamá era darle el ejemplo a él que uno tiene que luchar por sus derechos. Y si no lo escucharon a él, al menos esta vez yo tenía que enseñarle a él cómo hacerlo para que la próxima vez no le vuelva a pasar. Finalmente lo que la empresa decidió fue llegar a una terminación de contrato por mutuo acuerdo, alcanzó a trabajar 4 meses y le legalizaron las prácticas, o sea, no le afectaron porque con todas las horas que había hecho considero que era más que suficiente y no tuvimos que ir a otra instancia más arriba porque ellos pues me imagino que no quisieron meterse más en problemas y le legalizaron ahí el contrato. Pero creo que él quedó muy inconforme y algo que yo le decía a la persona, a la jefe de él es que me da mucha tristeza que él siendo un estudiante que entra a una empresa a trabajar con toda la motivación porque va a ejercer su profesión y que se encuentre con la primera empresa con la que entró a trabajar, le frustre sus sueños y le enseñe, es que trabajar es esto. Trabajar no es chévere, trabajar es maluco, trabajar es bajo condiciones que no son las más adecuadas, trabajar es la explotación, trabajar es que no tengas descanso, entonces creo que su experiencia no fue la mejor. Le destruyen el sueño de, pues la ilusión de, bueno, yo quiero estudiar esto para ejercer y le muestran un escenario que le acaba ese anhelo inicial. Claro, ¿con qué motivación él va a decir, bueno, cuando vaya a otra empresa va a entrar con miedo para saber si va a pasarle lo mismo? Claro, una experiencia
Sí, triste con el tema laboral. El tema es que las condiciones laborales pues en país como Colombia a veces no son las más ideales en la mayoría de trabajos. Si tienen la oportunidad de dar con una empresa que se adhiera a las políticas del Estado, las cumpla, no solo se adhiera, sino que las cumpla, eso ayuda mucho a que pues tengas una experiencia laboral un poco más alegre. La mayoría de trabajos y la base laboral de este país es informal. Un gran par, no me sé la estadística en el porcentaje correcto, pero un gran porcentaje o un buen porcentaje, una cantidad representativa está en la informalidad, porque muchas empresas no logran cubrir las necesidades básicas para constituirse como tal, sino que tienen que trabajar con otras condiciones mucho más flexibles, donde pues contratan personas que por necesidad tienen que hacer cosas que les gusta hacer, pero no de la forma como les gustaría hacer. No, y otra de las cosas que favorecen eso es que el tema de la violencia, el tema de que la gente deje el campo y vaya a las ciudades por el tema de la violencia. La violencia. ¿Me puedes ampliar un poquito más? Sí, por eso estaba explicando, que la gente sale del pueblo, de sus veredas por el tema de la violencia a la ciudad, entonces no van a encontrar un trabajo, entonces les toca ir a la informalidad, a estar en los semáforos, a vender en las esquinas. Claro, por eso lo que tú decías, que probablemente haya una cifra más alta de trabajos informales, por el tema de las migraciones, de la gente que viene de afuera. Eso, bueno, para contextualizar a nuestros oyentes y que nos ven y los que nos escuchen, bueno, nos ven y nos escuchan, acá en Latinoamérica existe un problema de la guerrilla, de grupos al margen de la ley, y lo cual lleva a que en Colombia, pues en Latinoamérica o solo Colombia. Bueno, digamos en Colombia, que es lo que conocemos. Los grupos armados. Sí, los grupos armados al margen de la ley generan un miedo en la población que no se encuentra en ciudades, sino que pertenecen a pueblos, y entonces esta violencia, este terrorismo que se hace con ellos, pues los obliga, porque ellos vienen de la agricultura, los obliga a migrar a las ciudades, y pues como tienen otra idiosincrasia distinta, una cultura diferente, pues tienen que llegar a hacer trabajos aquí que no es su experticia de ellos, sino que les toca hacer los que les toca hacer para mantener a su familia, y tienen que someterse a condiciones laborales, porque muchos supuestos emprendedores se aprovechan de esto para explotarlos. De acuerdo. Como para contextualizar un poquito más lo que decía Marisol. Y por ejemplo, una de las cosas que se aumentó mucho aquí en Colombia, el tema de esta informalidad, fue la pandemia, ¿no? Porque sí, mucha gente quedó desempleada en la pandemia. Ese puede ser un antes y un después muy interesante a revisar con el tema del trabajo antes de la pandemia. Pues sí, había trabajo y todo, pero llegó la pandemia, ocurrieron, se generaron crisis económicas, y muchas empresas pues que ya venían algo flojas, quebraron, no pudieron aguantar el peso de estar inactivas. Exacto. Soportar su plantel, su cartilla laboral, pues las personas que tenían, y efectivamente quebraron. Yo tuve amistades que pasaron por esa situación. Mucha gente se quedó sin trabajo. Y muchos trabajos pues los vivimos todos, cada uno desde su país, casa, pueblo. No, y mucha gente ciudad. Le tocó reinventar la forma de vender sus productos también. Y eso trajo a la mesa un tema muy interesante que me gustaría que compartieran sus opiniones, es los trabajos indispensables. Porque muchos ejecutivos intocables pasaron a no ser útiles en una situación de emergencia para la humanidad en general, como fue dicha pandemia, y se habló de los trabajos indispensables, aquellos trabajos que de pronto en nuestra ignorancia, nuestra falta de empatía, desprestigiábamos, como los que recogían la basura, las personas del servicio de aseo, los médicos, todo el sistema de salud, todas las personas del personal de salud, todo el personal de salud en general. Exactamente. Los ingenieros en sistemas. También fueron supremamente importantes. Más. Entonces, eso lleva a la pregunta de cuáles son los trabajos indispensables, los más necesarios para que una sociedad se sostenga, porque esto lleva a un tema que había escuchado, trabajos, me disculparán la palabra, trabajos de mierda. Son aquellos trabajos que no generan ningún valor real
a la sociedad. Como, Los trabajos necesarios son los que aseguran la supervivencia de la especie. exacto, ¿como cuáles? Por ejemplo, la medicina, todo lo que tiene que ver con el tema de salud. Saber cocinar también es importante. Saber preparar alimentos, extraer los alimentos. Por ejemplo, la agricultura también es fundamental. Los que trabajan en el campo son Que fundamentales. se desvaloriza mucho, se le da más valor al intermediario, que es el mercado, la tienda, que a los que producen Pero el si no hay alimento. quien produce y no hay quien abastezca. Los Claro, la supermercados. pandemia generó esa gran pregunta y una hipocresía, una doble moral muy, muy triste. Como parte de esta humanidad me da vergüenza. El amor y el respeto hacia todos los de la rama de la salud y a su vez el desprecio por ellos por estar más expuesto a la contaminación. Uno escuchaba acá los casos de cómo se echaban a doctores, enfermos de las unidades en las cuales vivían, en las rechazos. residencias, los rechazos, dejaban notas amenazantes por el miedo, por el pánico Lo de que que... pasa es que yo digo que en esos momentos de crisis es donde aflora la verdadera maldad del ser humano. Claro, en los momentos extremos es que mostramos nuestra verdadera personalidad. Y eso mostró que no todos los trabajos eran indispensables. Había muchos trabajos que no generaban ningún valor. Y de por sí hay artículos, hay libros muy interesantes. Hay un libro que literal se llama Trabajos de Mierda, donde recorren, hablan de las experiencias de muchas personas, asesores, secretarias que son puestas ahí como por dar Por una la imagen de imagen. importancia a la empresa, de que no se siente, porque uno podría pensar, no, pues estos trabajos tan interesantes porque me están pagando por no hacer nada. Por ejemplo, decían que alguien solo por abrir la puerta, le pagan solo por abrir la puerta. Exacto, por Mover pararse un en un botón y abrir la ascensor. puerta. Y este libro no he tenido la oportunidad de leerlo, lo tengo dentro de mi lista, pero habla de cómo personas se sienten muy vacías, volviendo a reforzar el tema de que hablamos filosófico de que se trabaja para dignificarse O quieren convencerse como de ser que humano. su trabajo es importante. Pero no, en el fondo no lo era y se sentían muy tristes, llegando a casos de depresión. Sí. Y eso es lo que se ve mucho. Ahora de pronto se ha llenado de muchos trabajos que no generan un valor y las personas se sienten vacías. Cuéntanos, Salomón. Con todo el contexto que has planteado ahorita que haces esa intervención, quería preguntarles algo. ¿Trabajamos para ganarnos la vida? ¿Qué quiere decir eso? Yo no creo que trabajemos no. para ganarnos la vida. Pero dale, Maricel, Pero es contesta. una frase que... Sí, que se dice. ¿Qué opinas tú? En mi caso no. En mi caso no trabajo para ganarme la vida. Porque yo creo que en mi caso trabajo por vocación. Obviamente sí hay una necesidad y una remuneración por lo que hago, pero realmente sí amo mi trabajo. O sea, yo me siento bendecida con el trabajo que tengo. Porque lo veo más que un trabajo, lo veo como algo que lo disfruto muchísimo. En un sentido en un sentido ideal, no deberíamos trabajar para ganarnos la vida, porque el trabajo debería ser un aspecto más de aquello que llamamos vida. Exacto. Pero en un sentido complemento. real, muchas personas trabajan para ganarse la vida. Y más pensando que el trabajo ocupa la mayor parte de nuestro día. Del tiempo. Exactamente. Yo, por ejemplo, digo en el trabajo que yo a la casa voy de vacaciones, voy de paseo, porque yo llego a la casa que, no sé, De por sí a las 6. las centrales obreras, bueno, no sé, para conocimiento popular o si ya lo sabían, yo no lo sabía, lo descubrí hace poco, las centrales obreras ganaron o lograron de que se trabajara, el día se dividiera en tres octavos. ¿Bloques? En 3 bloques, sí. 8 horas de trabajo, 8 horas para estar con tu familia y 8 horas para dormir. Así es Pues, como se dividió. muchos no dormimos 8 Se horas. dividió el esquema, ¿no? En un sentido teórico así se dividió el esquema, por eso se trabaja 8 horas. Y ahora se Actualmente espera que se trabaje menos. la investigación, debido probablemente a esta insatisfacción general que se mueve, esta depresión leve que tenemos casi todos los seres humanos porque trabajamos más de lo que Es que hay mucho desgaste y disfrutamos, mucho estrés. el beneficio económico se está empezando a plantear que se bajen más a las horas laborales. Sí, dale, Salomón. Porque yo ahí te cogeré diciendo que entre los países de la OCDE, por ejemplo, Ujú. Colombia es uno de los países que más horas dedica al trabajo. De acuerdo. Es uno de los países menos productivos en el trabajo. Y Por más eso ahorita trabajamos. con el tema de regulaciones se está buscando que se pase a 42 horas laborales.
Y hay estudios que rectifican, ¿sí? Que trabajar más no significa más productividad. Producir más. O sea, no porque trabajes más vas a ser más productivo. Es lo que nos pasa aquí, no también tiene que ver con Y acá pensamos que tenemos que trabajar más y más para tener más producción, en para mi- ser más eficientes. En mi historia laboral he conocido personas que pueden hacer su trabajo en las primeras 2 horas de la mañana y que hacen las demás 6 horas, ver redes, hacer que trabaja, van a fingir que trabajan pues para que no lo saquen, porque pues con la experiencia que tienen han logrado hacerlo rápidamente, pero pues no quieren que el jefe vea eso porque pues, uy, no, me van a poner más cosas. Entonces muchas personas trabajan insatisfechas, sin motivación. Van, hacen lo que hacen, lo hacen rápido, mal, bien, y se quedan ahí calentando puesto. No, pero por ejemplo, yo pienso que en el trabajo siempre tienes algo que hacer porque si llega el momento en que se termine, pues ya no te van a contratar más. Sí, claro, Es como, por siempre se ejemplo, debe cuando- perpetuar, bueno, pues no sé si siempre, pero se perpetúa cuando dicen, no, es que hay mucho trabajo y a uno le dicen, pues agradézcale, porque si hay mucho trabajo, pues puedes ir mañana a realizarlo. Porque, por ejemplo, si te pagan por un servicio, o sea, no sé, elaborar, o sea, una pintura, pues el trabajo termina cuando entregas la pintura y te la pagan. Pero ya cuando es un trabajo así, pues de que te contratan y todo y que siempre sale algo, pues ahí tienes una continuidad. Si no, pues se acabaría, no sé, a la semana, a los 15 días, al mes, cuando termines de hacer lo que haces. Sí, claro. Por eso claro, se llama claro. trabajo. Por eso, volviendo a lo que se llama, trabajamos para ganarnos la vida, no debería Pues no ser debería. así porque la vida tiene muchos más aspectos que solo trabajar, aunque si entendemos el trabajo como todo lo que yo hago que me hace mover, pues sí, constantemente estamos Constantemente trabajando, estamos trabajando. respirar, para respirar, Respirar es pero, un trabajo. pero pues ya en un Dormir sentido un es un poquito trabajo. más antrocentrista, dedicado al hombre como tal, no deberíamos. No Porque debería la ser. vida tiene Pues no muchos debería más ser el aspectos. ideal. Y muchas personas pueden ganar mucho, y conozco muchas personas que estudian, porque no consigues un trabajo que ganes más dinero, pero no les queda tiempo, no les queda tiempo para disfrutar a su familia, no conocen a sus hijos, no hablan con sus esposas o con su familia, no se O dedican a llegan sus gustos. cansados, por ejemplo, y el tiempo que les queda es para dormir. Por trabajar ejemplo, para yo considero Trabajar que para no ello. debería existir el trasnocho. Primero porque se Pero hay afecta, ciertos trabajos que lo requieren, por lo menos pero la es que salud. el tema el trasnocho afecta el organismo, porque nosotros estamos diseñados para que en la noche nuestro cuerpo entra en reposo y pues descansemos y dormamos. Pero ¿cómo haríamos con la salud? Si no hay hospitales que trabajen 24 horas, entonces los que se enfermen grave de noche, De acuerdo, pero ¿qué? no, el trasnocho afecta mucho emocionalmente Nuestros ciclos y a nivel ¿cómo es que de llaman? salud a las ¿Circadianos? personas. Los ciclos circadianos. circadianos, sí, realmente Afecta muchísimo. opino, estoy totalmente de acuerdo. La producción por la comida, hay trabajos de más de 8 horas, 16 No, horas. y la gente mantiene más irritable porque no duerme Y es bien, no más fácil descansa cometer bien, se le errores. altera los ciclos del sueño, tiene otros problemas pues que están ahí también asociados. Sí, claro, y tampoco puedes desempeñar una vida social normal. Normal. O cuando se trabaja por turnos, es pues muy tampoco. debatible. ¿Cuál sería una solución a eso? Antes, después de la Segunda Guerra Mundial o de pronto antes que se empezó, pues se instauró más el capitalismo como sistema económico mundial, se buscaba producir para cubrir La las necesidades de la industrialización. sociedad. Exacto, y se crearon muchas plantas, se producen muchas cosas, pero actualmente, de acuerdo a estudios, estamos produciendo muchísimo más de lo que consumimos. Estamos en una época en donde se produce mucha más comida y se bota mucha más Eso es comida. debido al consumismo. Y aún así hay pobreza, hay hambre mundial. Pero eso es Entonces, porque la esta- brecha de esta desigualdad producción, social es ideas otra cosa. que he leído es que se pueda establecer por lo menos un sistema de un salario básico para todo el mundo, para que no haya que trabajar. Que el Estado, porque, y ahí es donde se habla de la riqueza, está, mira que uno se ríe, porque el sentido común de uno y uno está tan acostumbrado a que, no, pues que hay que trabajar para ganarse la vida. No, pero yo sí reforzando lo considero que dice hay que eso trabajar. es imposible. No, pero no para ganarse la vida, sino porque hay actividades que necesitan ejecutarse. O sea, si tú le das un salario a alguien y que todo el mundo esté en su casa, entonces Pues, ¿qué pasa? la vida se detiene. Pues eso es lo que uno pensaría, Todo se ¿no? detiene. Porque el sentido común, no es lo que uno pensaría. El sentido Porque, por común- ejemplo, toda la gente no tiene carro para transportarse. Entonces, ¿quién va a conducir? ¿Quién va a manejar el bus? Ahí vendría, yo había leído, volviendo al tema, había leído que una solución es un salario mundial básico para que todas las personas se dediquen
ahí cambiando, no dejar de trabajar, sino a trabajar en aquello que los realice, los dignifique. No digo que esto, o sea, sí, esto sonará de pronto yo creo que suena muy bonito, muy bonito, pero en la realidad... Cuéntanos, Salomón. Ahora que hablas de dignificación del trabajo y respecto a la forma del ejemplo que vos haces, cuando trabajamos, hablando del trabajo, ¿somos lo que hacemos o hacemos lo que somos? Salomón, estás con unas preguntas. Estás muy filosófico. No, pero está muy bacano. También, ¿Somos lo bien. que hacemos o hacemos lo que somos? Somos lo que hacemos. Hacemos lo que somos, según yo. Yo hago lo que soy, pero yo creo que muchos son lo que hacen. ¿Qué? ¿Dije lo mismo? ¿Qué? No, yo sí digo que somos lo que hacemos, porque nuestras experiencias de vida nos llevan a escoger ser algo y hacer eso que aprendimos, llevarlo a ejecutarlo de una forma, por lo menos en mi caso, en mi ejemplo de vida. A mí siempre todo lo que he aprendido de mis experiencias de vida es un amor al conocimiento. Entonces lo que yo hago, la profesión que yo ejerzo, lo ejerzo desde una postura de brindar conocimiento. Exacto. Sí. Pues no lo llamaría como... Pero sí es vocación. Bueno, entonces sí, pero es lo que entonces yo soy lo que hago lo que soy. ¿Cómo es que es? Somos lo que hacemos lo que somos. Entonces soy más partidario por eso. Sí, también. Pero ¿tú qué opinas, Salomón? Yo hago lo que soy. Que nos atacan con preguntas, pero Salomón, ¿tú qué piensas? Yo hago preguntas que encajan dentro de la conversación que están haciendo. Perfecto. Para nuestros oyentes, sí, porque de pronto algún oyente irá a ver, pero les tira esas preguntas y no sabemos qué opina. Pero bueno, está bien. Te salvas por ahora de eso. Entonces, es muy válido y es muy importante plantearse si llegaremos a un punto en donde la producción ya producir tanto para qué, por lo menos el tema de los celulares, caño, que el iPhone tata, y uno lee, escucha. Se llama obsolescencia programada y es parte del consumismo. Que es extremo, es una perversión de consumir. Hay un programa que se llama Los Simuladores, que es argentino, donde hay un debate muy interesante que dice que el marketing te hace infeliz. Una persona infeliz le conviene más al consumismo, porque dicha persona infeliz busca en las cosas cubrir sus vacíos de necesidades. Exacto, sus vacíos sí. Existenciales. Entonces les conviene que seamos infelices, que siempre estemos constantes. Tú no eres feliz porque no eres guapo, te falta, y siempre que salgas con tus amigos tomar tal licor. Tú no eres feliz porque no has visto tal película, siempre te venden como esta idea. Entonces empezar a vender cosas que realmente no tienen valor para tu existencia como tal, o vuelves tu existencia un conglomerado de tener cosas. Pero encarrilando el programa nuevamente al tema central, ¿tú consideras, por ejemplo, que existe una edad para trabajar? ¿Y hasta dónde eres capaz de trabajar? Uy, eso es un tema muy interesante. Bueno, se entiende que uno debe partir a trabajar legalmente cuando tú ya tienes una responsabilidad social, ya se te puede juzgar por tus acciones. Acá en Colombia se entiende como cuando cumple la mayoría de edad, eres mayor los 18 de años. 18 años, sí. 18 años, y un límite máximo de trabajar lo podríamos entender como cuando ya tus capacidades motrices no te permiten desempeñar las funciones para ser productivo. Okay. Entonces, para el trabajo que estás haciendo. Sí, entonces aquí lo traducimos como ganar una pensión, que actualmente creo que está entre el 60 y 65. Para las mujeres 57. 57. Es que 62, no, miren, no, aquí 57. Desinformando a la población. 57, no, para las mujeres 57. ¿Y los hombres lo podemos consultar? Sí, ya nos van a consultar. Sí, consultamos para no decir una brutalidad. Y eso es lo que se llama pensión. Y eso va atado a un tema muy interesante que me parece a mí sobre el capacitismo. En Colombia las mujeres se pensionan a los 57 años y los hombres a los 62. ¿72? 62. Desde 57 a 62. Actualmente, ¿no? Porque va a haber una reforma. Pero no la va a transformar. Va a respetar esas edades. Bueno. Ok, perfecto. Entonces son las edades que se mantienen. 57 mujeres y 62 hombres. Bueno, si ahorita no vamos porque es una discusión que está en este momento en una reforma laboral, pero todo es necesario. Ok, perfecto. Yo creo que todavía alcanza no caigamos en ese pozo. Entonces muchas personas
trabajan con el objetivo de no, yo me tengo que pensionar para empezar a disfrutar mi vida. Imagínense ese tipo de lógica. De vida, no, voy a entregar, no 57 años, digamos una mujer, voy a entregar desde mis 18 hasta los 57. Y más de 20 años de vida para lograr a los 57 empezar a disfrutar la vida. Es algo triste. Pero algo muchos, triste. muchos, Sí, claro, muchos, eso, ¿no? muchos lo dice y probablemente uno, si alcanza la pensión, bueno, a los 57 puedes tener energía si no has tenido un trabajo que te desgaste físicamente demasiado. Dependiendo si del no trabajo. vas a estar muy agotado para disfrutarla. Pero eso es lo que dices tú, pero por ejemplo, y conozco muchos casos de personas que tienen más de 40 que les queda ya muy difícil conseguir un trabajo, porque no los contratan por Porque la edad. empiezas por capacitismo. Aquí era un tema muy interesante que me gustaría hablarlo en un capítulo detalladamente, lo que es el capacitismo y la diversidad funcional. Entendiendo el capacitismo, las dos como en esencia, para no entrar muy en la definición y pues no spoilear cuando hablemos de ese tema, es como lo que te define hasta cuándo puedes llegar a trabajar, por así decirlo. Y las capacidades de cada Exacto, sí, persona. entonces personas, contemplamos la idea de que te puedes pensionar y eres útil si por lo menos entras a una empresa y te mantienes ahí. Pero si por X o Y motivo la empresa quiebra, prescinden de tus servicios, a los 40 años te toca buscar trabajo, ya a esa edad ya no eres apetecible laboralmente. Y es muy difícil, El mercado es difícil. porque ya no te consideran capaz para hacer ciertas cosas. Ya has pasado tus mejores años y muchas empresas quieren obtener talento joven que esté más, tenga más apertura al Pero yo creo que aprendizaje. eso pasa aquí en Colombia, porque en otros países No, si hablamos acá en Colombia. otros no sé sistemas probablemente no si sea algún igual. espectador sea de otro país, nos podría de pronto en los comentarios No sé si aclararnos sea un igual. poquito sobre la realidad en otros países. Hablamos que en Colombia ya uno no es apetecible a los 40, 45 años o de pronto antes. Incluso hay, por ejemplo, profesiones y trabajos donde hasta los 28, por ejemplo, te puedes postular. A veces hay cargos que salen públicos y hay un rango de edad. Pero eso puede tener una explicación desde el punto de vista de la empresa. Porque una persona más joven, pues le puedes invertir en una formación profesional para que haga carrera ahí en la empresa. De pronto una persona con mayor edad ya tiene cierta actitud hacia el trabajo, ciertas costumbres. Pero eso no es generar como un clasismo, o sea, una No, brecha ahí. no digo que no lo sea, solo estoy viendo cómo uno desde una empresa puede ver esta situación. De que de pronto alguien de 40 de pronto ya, para que forme aquí carrera profesional, no me sirve tanto, pero eso es curioso, porque para algunos trabajos el de 40 no es muy apetecible, pero para otros sí. De pronto para un cargo gerencial conviene más una persona con esa edad, porque se busca que un gerente no se entrene en el puesto de gerente, sino que ya venga con una experiencia y venga a nutrir la empresa con su visión y su experiencia. O porque mucho joven entra, lo capacitan y o sea, los se va para trabajos otro tal vez lado. menos específicos si no anhelan una persona de esa edad. Y por ejemplo, ¿tú crees que todas las personas estamos capacitadas para hacer todo tipo de trabajo? No, ahí está con lo que decía ahorita el líder, aprender a escoger el equipo de trabajo. No todas las personas pueden desempeñar las mismas funciones. Y eso está relacionado con que podemos estudiar, podemos capacitarnos, pero no necesariamente vamos a poder ejercer todo lo mismo, ni vamos a hacer lo mismo. Sí, es que una cosa es querer y otra cosa es poder. Tú puedes querer o creer que quieres que tal trabajo sea tú y realmente no lo puedes ser. Las competencias que llaman, a veces no ven las competencias que no cumplen los requisitos y entonces pues no te van a dar. Y eso genera frustración porque muchas personas pueden dedicar muchos años de su vida a estudiar, profesionalizarse en algo y a llegar a la realidad, por lo menos para ser gerente. Para ser gerente no todos deberían desempeñar porque se buscan, aunque sí, realmente el mundo te permite hacerlo, así lo hagas mal. Pero un cargo como la gerencia requiere un tipo de personalidad o aprender ciertas habilidades que no todo el mundo puede ser predispuesto a tenerlas. Pero eso también raya en el tema de que no haya oportunidades en que se dé la explotación laboral. O sea, hay que ¿Me repites, por favor? En que exploten a las personas, cuando no tienes oportunidades o cuando llevas mucho tiempo buscando.
conozco casos que llevan 2, 3 años, entonces me dicen, no, mira, y a veces me pasa mucho, por ejemplo, cuando uso los servicios de plataformas para movilizarme, me he encontrado con personas que son profesionales y entonces me dicen, no, yo estoy trabajando en esto porque llevo 2 años buscando trabajo y no he encontrado y pues yo tengo que sobrevivir o mantener, entonces por eso estoy manejando carro. Entonces también raya mucho eso, la falta de oportunidades en que llegue la explotación de trabajo. Sí, es que a veces ocurre en las sociedades que por temporadas una carrera como que coge un boom. Por lo menos ahora es todo lo que tenga que ver con sistemas. Entonces coge un boom. Sí, en la actualidad todo lo que tenga que ver con sistemas, te repito, en las sociedades ocurre que por temporadas ciertas carreras cogen un boom. Un boom social y todo el mundo quiere estudiar tal cosa. Entonces salen más profesionales que lo que se requiere. ¿Y cómo medimos que ahora toda la gente quiere estudiar sistemas? Aquí voy a volver a conectar con el tema de la pandemia. La pandemia permitió que, debido a que había que trabajar en teletrabajo, se explotó mucho todo lo que tenga que ver con tecnología. Ya. Y pues, ¿cómo uno lo asocia con tecnología? Con sistemas. Y los sistemas, pasó la pandemia, se contrataron muchas personas y ahora, ¿qué estamos viendo actualmente? Ahora estamos viviendo un despido masivo en las empresas de tecnología. Facebook, Twitter, muchas de estas carreras que en pandemia fue un boom, contrataron y están despidiendo 6,000, uno lee 3,000 de toda esta empresa de tecnología, es porque ocurre eso, entonces muchas personas quedan volando, quedan en el limbo, pero es crítico porque uno debe escoger un trabajo porque yo quiero escoger lo que a mí me gusta o porque debo escoger lo que está siendo de moda en el momento para poder ubicarme. ¿Tú qué opinas, Marisol? Pues en el ideal uno debería trabajar en lo que uno estudia o en lo que se cree capacitado, porque no necesariamente todos los trabajadores tienen una profesión, digamos, escolarizada, por así decirlo. O sea, terminan su bachillerato, pero no tienen una carrera universitaria, pero son muy buenos en lo que hacen. Porque como te decía ahorita, no todos tenemos las mismas capacidades para todo y eso hace parte de la diversidad. Y probablemente si sigamos hablando vamos a tener muchos temas para tratar aquí. Sí, claro, por lo menos algo muy general como ¿les gustan sus trabajos? Me gusta mi trabajo, lo he dicho en varias ocasiones. ¿A ti te hace feliz tu trabajo? Ya no me satisface como antes. Quiero hacer más cosas. He pensado que me puedo realizar en otras facetas porque un momento pensé que uno dedicarse toda la vida a una sola cosa viendo que el ser humano puede hacer tantas cosas, me dijo no, quiero hacer más cosas, pero como dejando claro, concluyendo, y algo que me da muy claro de este tema que estamos hablando es que hablar de trabajo requiere mucho trabajo. Entonces, como para cerrar, trabajar es muy importante que lo tengamos, que es para dignificarnos como seres humanos. Me gusta que nos hayan acompañado en este capítulo, hablando sobre todos estos temas, sobre nuestras experiencias laborales, y pues no siendo más, los dejo que continúen con sus trabajos en sus casas y nos podamos ver en otro capítulo de Piezas Desafinadas. Chao. Y con un gran mensaje al final. Esperamos que con que haya una sola persona, eso ya es público. Chao. Corte.